Como buen país católico, siempre hemos ido a una misa los domingos. Y seguramente usted ha visto cuando bendicen algunos objetos de la iglesia. Monseñor Javier Prada, cuénteme qué son los sacramentos y qué son los sacramentales. ¿Son lo mismo? Archivos de un exorcista. Los sacramentos son muy diferentes a los sacramentales, Diego. Le menciono algunos sacramentos como el matrimonio, el orden sacerdotal, orden de la Eucaristía, son sacramentos instituidos por Cristo. Y los sacramentales son medios para purificar, para acompañar la protección de todos los cristianos, ¿sí? Entonces, en los sacramentales encontramos nosotros el agua bendita, la sal exorcizada, el aceite exorcizado, las medallas, rosarios, dijes, medallas de los santos. Velas. Las velas no llegan a ser sacramentales. ¿Cómo una bendición le puede entregar a un objeto como estos algo tan mágico, por decirlo así? Lo que hace que un objeto sea sagrado es por medio del sacerdote que tiene, valga la redundancia, el orden sacerdotal, que tiene un poder conferido, ha sido ungido el sacerdote. Eso le da la facultad para exorcizar, para bendecir. ¿Cómo se adquiere este poder? El poder se adquiere a través del orden de un obispo que consagra un sacerdote y este al mismo tiempo acompaña la vida espiritual de sus feligreses. Entonces encontramos en los sacramentales el agua bendita que se usa para la aspersión, para recordarnos el bautismo, que hemos sido criaturas nuevas, para el perdón de los pecados y para proteger los hogares de influencias malignas. ¿Cuándo se usa el agua bendita? Cuando ustedes han ido a los cementerios, se bendice el fénetro de la persona, los despojos mortales se bendicen con agua bendita, la bendición sobre las argollas de alguien que se va a casar se usa para recibir los despojos mortales también en la iglesia de la persona. Se usa el agua bendita para la bendición de un carro, de un apartamento, de una casa. ¿Cuál es la diferencia entre el agua bendita y el agua exorcizada? Pues está en la oración del sacerdote, que no solamente usa el agua para la bendición, sino para la protección. Entonces, el agua exorcizada tiene un texto o una consagración más fuerte para casos de malignidad. Como brujería. Brujería. ¿Una persona se puede tomar el agua bendita Cualquier persona puede consumir el agua bendita o el agua exorcizada. y bañarse en ella? También en el caso de los catecúmenos o de los bautismos, también las personas se sumergen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre el agua. ¿Por qué cuando una persona está poseída y es rociada con agua bendita, ésta siente que le quema? Son herramientas que usa el sacerdote. No en todos los exorcismos se usa el agua bendita. El agua bendita es un armamento. Entonces el exorcista tiene un armamento espiritual con el cual va a combatir esa entidad espiritual o esas entidades. Una de ellas, el agua bendita, el aceite, la sal. Cuando se trata no solamente de sacar la entidad, sino también de quitarle la fuerza que tiene la persona, que son dos cosas diferentes y distintas. En un exorcismo se logra dos cosas: debilitar a la entidad y expulsarla. Para expulsarla se necesita debilitarla. Tiene tanto poder y fuerza sobre la persona que ésta necesita y requiere 20 exorcismos. En los 20 exorcismos se requiere en algunos el aceite exorcizado, la sal exorcizada.
Ejemplo, cuando una entidad espiritual, yo como exorcista quiero saber quién le hizo ese daño espiritual a una persona, pero ya he descubierto yo que es una posesión, que la persona realmente está tomada por una entidad. Ya en la vida de revelación, el exorcista ha hecho ese estudio. Entonces, ya al ver que la persona y la entidad se manifiesta con fuerza, pero no me habla, yo pongo aceite en la boca del poseído. ¿Qué tiene la particularidad? Que las posesiones se caracterizan por amarres en la garganta. Entonces el brujo, que obviamente es de alto nivel, ahora lo vamos a ver en el podcast siguiente, que no cualquiera hace buenos trabajos de brujería. Yo a veces cuando veo a las personas y las veo en el piso vociferando, gritando, yo digo, esto lo hizo alguien de alto nivel. Esta brujería tuvo que haber costado bastante dinero. Y no hablo de 5, 10 millones de pesos colombianos, hablo de muchísimo dinero. Entonces, la posesión diabólica o la posesión de una entidad tiene la particularidad de que el brujo bloquea toda la parte de la garganta. Entonces, mucha de la gente poseída a diario en su vida cotidiana siente dificultades en su garganta. Ejemplo, para pasar alimento, tienen las vías digestivas cerradas y esto ocasiona tos, ocasiona que la persona baje de peso, ocasiona que la persona pierda apetito. Y a la hora del exorcismo, el brujo amarra la garganta para que esta entidad no hable. ¿Qué es lo que pasa? Que en los exorcismos usted puede revelar, puede hacer que el demonio o esa entidad revele quién hizo la brujería, dónde está la brujería, en qué cementerio está la brujería, en qué tumba, en qué número de tumba está, todo. La entidad habla todo lo que usted le quiera responder en los idiomas que usted le quiera preguntar. Previamente a esos exorcismos, ¿ya se descartó que no tiene un problema médico la persona? La persona ha tenido ya un proceso desde su primera cita. Ya uno en la primera cita descarta si el tema es psicológico, es psiquiátrico, es un tema de salud. A uno como exorcista lo que le interesa es que la persona tenga un proceso eficaz y no tener a la persona durante varios tiempo y varios meses en un proceso donde no hay evolución, pero esto también indica que la persona tenga un compromiso espiritual de cambiar su vida, de transformar su corazón, de acercarse más a Dios y quitar tantas prácticas que no hacen que la persona tenga una vida más pura y más santa, ¿no? Esto también depende del poseído, de la persona que se toma en serio el proceso. Entonces, menciono que la persona, cuando llegamos al momento del exorcismo, ya ha tenido 2 citas, una para hacer su cita primera, donde se descubre que la persona realmente necesita un proceso de liberación. 2, la persona ya se le ha hecho una limpieza espiritual. En esa limpieza espiritual, uno como exorcista dice, bueno, aquí hay amarres, los amarres se los hicieron en esta parte del cuerpo, las ataduras están aquí, le dieron tal bebedizo, le dieron tal comida, esto está aquí en esta parte del cuerpo, y uno como exorcista empieza a hacer una ubicación de dónde están los amarres. ¿Qué sucede? Cuando el brujo hace el matacho, que es una especie de matacho vudú, que es una práctica que también sirve para hacer un tipo de entierro hacia la persona, ellos, como la modista, Van tejiendo. van amarrando el muñeco, van bordeando el muñeco. ¿Y van conjurando? Van conjurando, van haciendo sus rezos, van haciendo sus conjuros y van metiendo, ingresando al cuerpo muchas cosas. ¿Y la entidad va ingresando en ese La momento? entidad ingresa durante muchos rituales. Esto es un ritual, no un solo ritual de 1 hora, sino estos son rituales largos, procesos de brujería largos donde el brujo dedica bastante tiempo. Estas personas que
hacen esto no tienen temor de Dios. Ellas usan objetos benditos, los sacralizan para usarlos para hacer daños espirituales. Usan entidades de difuntos para hacerles daño. Un ejemplo, lo más apetitoso para un brujo es usar el alma de una persona que ha muerto en suicidio, que ha muerto en un accidente trágico, porque son las almas que en ese momento están más afectadas espiritualmente porque no tuvieron el tiempo de morir en gracia de Dios. Entonces ellas se encuentran a la deriva y son atraídas, son llevadas a través de muchos rituales que más adelante lo vamos a mencionar cómo se hacen estos rituales, obviamente no para que la gente lo haga en casa, sino para que entiendan cómo la brujería tiene también una razón. Normalmente estas entidades no quieren hacer el mal. Las entidades espirituales, ejemplo, una persona que murió en suicidio, su alma está a la deriva, no entra aún en esa etapa de la presencia de Dios porque no está en la gracia de Dios. Por lo tanto, está a la deriva, está buscando paz, está buscando tranquilidad y prácticamente los brujos van al cementerio o van a la funeraria, se traen objetos, cosas de los difuntos para prometerles cosas. Saben que murieron en suicidio, saben que murieron trágicamente y estos empiezan a hacer rituales de atraer el alma, invocar el alma. Parte de esos procesos de brujería, también hay espiritismo, de invocar esos espíritus para atraerlos. Ellos están sedientos, necesitan paz, necesitan tranquilidad y lo que hacen estos brujos es prometerles algo que no van a poder cumplir. Entonces los traen a través de rituales. Uno de esos rituales, de tantos rituales, yo creo que algunos de ustedes se van a reír, pero uno de esos rituales para atraer ese difunto, esa alma, a esa entidad que están armando allí con el nombre de la persona, la fecha de nacimiento de la persona, este brujo va al cementerio el día del sepelio. Por eso ve uno en esos sepelios gente que uno ni siquiera conoce. Y mientras la gente se descuida, mientras la gente llora, está concentrada en otras cosas, estos brujos aprovechan para echar su muñeco con el nombre de la persona que quieren afectar, llevarla a enterrarla con esa persona que acabó de morir trágicamente. Usan pétalos de esos difuntos, usan pedazos de tabla, usan tantas cosas que pueden llegar a usar en un momento. A los difuntos, un ejemplo, a los difuntos suelen colocarles en las tumbas rosarios que usaban, amuletos que usaban. Entonces todo eso lo usan en un medio descuido, lo usan, se aprovechan. Y el brujo llega al día del sepelio y este brujo empieza a hacer conjuros. No me lo vas a creer. Se sacan el difunto, se sacan el espíritu del difunto soplando. Y van soplando, y van soplando, y van soplando, y van soplando, y lo llevan hasta el lugar del ritual. Soplando. Haciendo eso. Haciendo. ¿Ellos pueden ver cómo se traen el difunto? Mucha gente no tiene ni idea. Mucha gente sale de los cementerios después de un sepelio, empujando, y tiene toda una razón, y es que Dios en la creación usó el soplo para dar vida y ellos le prometen vida eterna a estos difuntos que están en un grado de ausencia de Dios bastante fuerte y lo que necesitan es tranquilidad, paz,
porque murieron en un momento muy trágico. Estos brujos, después de que todo el mundo se va del lugar del sepelio, estos empiezan a salir del cementerio. Claro, tienen todo un margen, ¿no? Soplando, 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 dándoles aliento para llevárselos al lugar del ritual y conjurarlos. Esto es difícil de creer, pero todo esto ha sido revelado. Esto ha sido revelado porque las entidades espirituales buscan eso, vida después de una muerte trágica. Están aferrados a la vida todavía. Esa es una forma de tantas que hay. Esa es una forma de traer el difunto a la persona que quieren hacerle daño. Entonces, dos cosas. El brujo se ha encargado de buscar en la ciudad. Ellos viven pendientes De las noticias de quién se muere. trágicas. Ellos viven pendiente quién fallece. Ellos viven pendiente de todas las noticias trágicas, los sepelios, dónde van a ser los sepelios, todo. Ellos tienen todo ese tipo de información, la buscan. Y es tan fácil acceder a esa información. Hoy en día, total. En una funeraria colocan quién está en tal sala, qué persona está en esta funeraria, cuándo es la velación, dónde va a ser la velación. En fin, la información está puesta a la mirada de todo el mundo. Entonces estos brujos están pendientes de esa situación y allá llegan. Primero, entierran a la persona el día del sepelio. Tienen una réplica del matacho en el ritual, en el lugar del ritual. Y van empujando el alma hasta traerla. Pero lo hacen con ciertas formas, ¿sí? Ciertas formas místicas, espirituales, de traer esa entidad ahí. Cuando esos brujos hacen esta brujería, ellos amarran un espíritu, pero cuando ustedes hacen los rituales de exorcizar, ¿también traen ángeles? ¿Cómo es esto? Para un exorcismo se pide la presencia de los ángeles, arcángeles, serafines, tronos, potestades, principados, los santos, porque vas a empezar una batalla espiritual y no la puedes empezar como Javier Prada, sino tienes que empezarla a través de mi ministerio sacerdotal conferido, en mi ordenación, con la potestad divina de todos los ángeles, arcángeles, serafines, tronos, potestades. No, si usted dice en el nombre de Julano de tal te expulso, no, eso no tiene ningún poder sobre nada. ¿Cómo sucede esta Primero, batalla? en el nombre de Jesús de Nazaret. Segundo, bajo la ordenación del ministerio que le confieren con la potestad divina de todos los arcángeles serafines. Ahora le comentaba algo. ¿Cuándo se usa el aceite exorcizado en el exorcismo? Cuando la entidad, el amarre lo han hecho en la garganta para que no hablen. Entonces, usted pregunta a la entidad quién la puso y ella no te responde. Pueden pasar 10 exorcismos, pueden pasar 20 exorcismos y ellos no van a decir nada porque tienes que primero espiritualmente quitar el amarre del cuello. Por eso hay mucha gente que busca ayuda, van a misas, oran el rosario, hacen un esfuerzo espiritual tan grande y van donde este padre, van donde el otro sacerdote, van a esta iglesia y resulta que efectivamente la oración de ese sacerdote tiene poder, pero una cosa es la oración y otra cosa es la intercesión. La intercesión necesitas un exorcista que sepa del tema para que se dé cuenta, porque mientras la persona no se le quite ese amarre del cuello, ella no va a poder botar lo que tiene en el estómago y tampoco va a poder expulsar el espíritu. Entonces, me ha pasado en los exorcismos que apenas yo veo que la persona le pregunto en el exorcismo tantas cosas y no me responde, al aplicar aceite exorcizado y hacer unas oraciones sobre el cuello, la persona se le quita inmediatamente
y hablan. Y usted les dice, ¿quién te puso? La persona le da el nombre. ¿Cuál es el caso más impactante que usted ha visto a lo largo de este tiempo? Podría decirle de uno que me causó mucha admiración por la calidad del trabajo de brujería que le hicieron, porque uno debe reconocer que el poder de la brujería es terrible. ¿Sintió miedo? Nunca he sentido miedo. Siempre me he caracterizado por tener mucha tranquilidad en los exorcismos. Mi preocupación va más por ver a la persona en ese estado de salud tan terrible que le vuelven, ¿sí? Y la preocupación es para que la gente se mejore. Eso es lo que a uno como exorcista le preocupa, ¿no? Háblenos de ese caso. El caso fue de una señora que fue brujería indígena. La brujería indígena está muy latente. Es una de las brujerías que viene creciendo últimamente. Me doy cuenta porque muchos de esos casos son con entidades difuntos, usan difuntos indígenas para ponérselos a las personas de tal forma que para el exorcista es más difícil de sacar una entidad espiritual que no usa tu lenguaje, hablo del español, y muchas de ellas se rehúsan a salir porque prácticamente tienes que debilitarlas es con los sacramentales más que con el poder de la palabra. ¿Por qué en este caso indígena el idioma es el problema cuando en otras entidades no? Porque las entidades que usan son totalmente ajenas a nuestro lenguaje, no lo entienden. Entonces, en ese exorcismo de una señora de Cúcuta, eso es en norte de Santander, la señora en la primera cita se desplomó y yo dije, esta persona necesita un proceso de liberación. La persona empezó a gritar, gritaba mucho. Entonces, la persona en el tercer exorcismo, por invocación del Espíritu Santo, se me reveló el nombre de la entidad y me di cuenta por el nombre que era un indígena. Y Dios, a través del don de lenguas, la entidad sí respondió al don de orar en lenguas, que eso será otro tema en otro podcast. El poder de orar en lenguas, todas las entidades espirituales, todas las entidades que usen en cualquier lenguaje, el don de orar en lenguas las destruye, las elimina y las combate. Entonces, para ese exorcismo usé yo el don de lenguas que se me ha conferido a través de el Espíritu Santo. Me dijo dónde estaba. Como no entendía el idioma, le pedí el favor que escribiera en español. Mira, fue uno de los procesos más asombrosos. La persona en estado de inconsciencia, le di el lapicero y me escribió dónde estaba, quién puso la brujería, en qué tumba le hicieron el entierro, dónde y qué puntos del cuerpo le amarraron, le afectaron. Todo lo escribió impresionantemente. Ese papel está guardado. Tendré que buscarlo en los archivos, pero eso fue hace alrededor de unos 6 años. Solamente esto lo puede creer por fe. Y quien conoce a Dios sabe que existe la maldad. Sabe que la veracidad no está solamente en lo razonable, sino la veracidad también está en el nivel espiritual que todas las personas que nos están viendo tengan. No olvide suscribirse, comentar, porque queremos leerlos, queremos saber que a ustedes les interesa nuestro tema y sabemos que posiblemente pueden estar pasando por una situación similar. Ahora, para terminar, Monseñor, cuéntenos qué debemos tener en cuenta para nosotros tener sacramentales pues en la casa. En todas las iglesias los sacerdotes bendicen
habrá que mirar si los sacerdotes, algunos, exorcizan, no todos. Hay que estudiar para ser exorcista. Hay que estudiar, hay que leer, hay que educarse y hay que pedirle al Espíritu Santo el don de liberación, porque eso es un don. Ahí tengo muchos compañeros que han estudiado exorcismo, han ido hasta Roma a estudiarlo, pero no lo desempeñan, no lo hacen. Es un tema muy debilitante mentalmente, agota a la persona. Así tengan el don. Precisamente por eso no lo desempeñan, porque lo estudiaron pero no tienen el don. No tienen esa presencia del Espíritu Santo. Y eso es necesario, muy necesario. Espiritualmente eso es lo que alimenta y lo hace a uno más fuerte todos los días para resistir semejante batalla con un poseído.